Buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes, sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto de poder llegar a tu casa a través de estos medios para compartirte de la palabra de Dios. Somos la Iglesia Amor y Proclamación. Nos encontramos en la ciudad de Oaxaca, en la calle Jicotencal 806, en la colonia Centro. Si algún día quieres acompañarnos después de que pase la contingencia, eres bienvenido a este lugar. Puedes seguirnos a través de Facebook, tenemos varias plataformas, Vimeo, YouTube, Spotify. Puedes seguirnos a través de estas redes sociales. Si estos mensajes han sido de bendición para tu vida, queremos que nos ayudes a compartirlo. Queremos que más personas escuchen del mensaje de salvación, del mensaje de amor de Dios para nosotros. Si deseas más información de la iglesia, mándanos tu mensaje a través del Messenger de ahí de Facebook y con mucho gusto te vamos a responder. Si quieres conocer más de la palabra de Dios, quieres saber cómo tener una relación personal con Jesucristo, mándanos tu información, haznos las preguntas y con mucho gusto te vamos a responder. Si tienes alguna petición de oración, quieres que oremos por ti, dinos qué es lo que necesitas, cuál es tu petición y con gusto estaremos orando por tu necesidad. Si deseas tener un estudio bíblico, ahorita por la contingencia tienes tiempo, quieres saber más de la palabra de Dios, podemos abrir un estudio bíblico virtual, así que haznos tu petición y con mucho gusto nos contactaremos contigo e iniciaremos un curso de estudio bíblico desde nuestra computadora. Pues muchas gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de estar en este medio y poder reunirnos y poder como familia en la fe, como comunidad cristiana, poder alabar a nuestro Dios, poder adorarle a Él. Y vamos a abrir nuestras Biblias porque vamos a leer en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 24 de los versos 25 al 35. Lucas capítulo 24, 25 al 35. Y voy a invitar a Rogelio que pase y nos haga esta lectura bíblica. Si ya encontraste en tu Biblia la lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 24, vamos a hacer esta lectura de los versículos 25 al 35. Quiero invitarte para que puedas hacer esta lectura junto conmigo. Si no tienes una Biblia, se va a transmitir también la lectura. Y te invito también para que puedas descargar en tu móvil alguna aplicación que contenga la Biblia. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 35. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Para nosotros es una alegría el saber que Cristo Jesús resucitó. Lo compartimos contigo porque en medio de la situación que estamos viviendo, eso nos trae a nosotros consuelo y nos trae gozo. Y en esta hora queremos invitarte para que tú también alabes con nosotros a nuestro Dios. Es el Dios que vive y reina. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Veneció
la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad, el Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Quiero compartir contigo que en la lectura que acabamos de hacer, los discípulos vieron a Jesús resucitado. Pero llegará el momento en que todo mundo le verá. Por eso nosotros engrandecemos su nombre, por eso nosotros le alabamos, por eso nosotros exaltamos su poderío y su majestad. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allá donde estás y que tú puedas alabar en este momento a Dios. Cierra tus ojos y oremos. Dios, en esta hora queremos darte la gloria y la honra, porque tú mereces, oh Dios, la gloria, porque tú tienes el poder, porque tú tienes el control del tiempo, tienes el control del espacio, pero también, Señor, tienes el control de la vida y tienes el control de la muerte, Señor. Gracias te damos porque hoy reconocemos que Cristo Jesús murió, pero también resucitó, y porque resucitó es merecedor de toda la gloria y toda la honra y todo el poder. Por eso, Señor, estamos en esta hora alabando tu bendito nombre, porque tú lo mereces. Queremos engrandecerte y queremos, oh Señor, confesar que nosotros hemos creído en ti, y queremos también pedirte que tú quieras venir a la vida de aquellas personas que están en esta transmisión en esta hora. Tú eres el Rey que merece la gloria, la honra debida a su nombre. Te alabamos y te engrandecemos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarte para que tú continúes en esta hora alabando a nuestro Dios. Canta
Señor resucitó. Cristo el Señor resucitó. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Con gran poder nos redimió. Con gran poder nos redimió. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Amén. Y porque Él resucitó y porque Él nos redimió, debemos acercarnos a Él con una actitud de arrepentimiento, de una actitud de adoración a Él. Quiero invitarte allá donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados, que limpie nuestras maldades. Y en esta actitud de arrepentimiento busquemos al Señor. Cierra tus ojos. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición pecaminosa, pero al mismo tiempo reconociendo que Jesucristo resucitó y porque Él resucitó venció a la muerte y venció, Señor, todo el pecado que había en el mundo. Y por ese sacrificio en la cruz y por esa resurrección nosotros tenemos acceso ahora al perdón. Gracias, Señor, porque tú nos has limpiado y nos has perdonado, pero esperas que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Y hoy delante de ti, Señor, queremos pedirte perdón por todas aquellas cosas que hemos hecho, que hemos dicho, que no te han agradado. Señor, ayúdanos. Y Padre, reconocemos tu perdón sobre nuestras vidas. Reconocemos que solo a través de Jesucristo somos perdonados. Y porque somos perdonados, hoy nos atrevemos a entrar, Señor, al trono de tu gracia, Señor, donde encontraremos oportuno socorro para nuestras almas. Y Señor, quiero orar en esta hora también por las personas que están sufriendo, principalmente por aquellos que ya han sido infectados por este virus, que tú, Señor, los sanes, que tú, Señor, los restablezcas. Pero también quiero orar por las familias que están sufriendo, las familias que tienen un familiar enfermo, un familiar en el hospital, un familiar que han perdido, Señor. Oro por estas familias para que sea tu Espíritu Santo fortaleciéndoles. Ayuda, Señor, a las personas que nos escuchan a través de este medio, para que tu Espíritu Santo hable a sus vidas, para que tú hables, Señor, a sus corazones, para que tú tengas un encuentro personal con ellos. Ayúdales, por favor. Gracias porque nos das la bendición de orar por los que aún no conocemos, por los que están lejos de nosotros. Podemos orar e interceder por ellos. Señor Jesús, oramos por todos los países que sufren. Oramos por nuestro país, por nuestro estado de Oaxaca, para que tú, Señor, dé sabiduría a las autoridades. Ayude, Señor, a los que están al frente de los hospitales, a los que están frente a los enfermos. Dale sabiduría y entendimiento tuyo. Y gracias, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos al Señor. Porque suyo es el reino, porque suyo es el poder y la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, por siempre, amén. Y nunca terminará la grandeza de su reino, y la paz será, ya nunca se acabará. Y todo el poder caerá sobre sus hombros, y nunca terminará, y nunca terminará, por siempre será la grandeza de su reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder,
reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, por siempre. Amén. Bueno, ha llegado el tiempo que podamos escuchar la palabra del Señor. Creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, venció la muerte con poder, y por eso es que nosotros creemos en Él y alabamos su bendito nombre. Y en este momento es tiempo de escuchar su palabra. La predicación del día de hoy está a cargo del presbítero Josías Luna Cruz, quien trae el mensaje "No temo a la muerte". Si estás conectado, te invito para que no te salgas de este enlace. Por favor, queremos compartir contigo hoy la palabra de Dios. Pastor Josías, adelante. Una vez más estar conectados para estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarte, ahí en tu lugar, abras tu Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, porque vamos a meditar en este pasaje. Romanos capítulo 8, de los versos 1 al 11. Y mientras lo voy leyendo, tú puedes ir en tu Biblia viendo lo que voy leyendo. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El tema del día de hoy que quiero tratar es: no le temo a la muerte. Y quisiera comenzar en esta hora haciéndote una pregunta. ¿Qué es a lo que más le tienes miedo hoy? ¿Es al contagio del virus, del coronavirus, o a la muerte que causa el contagio de esta enfermedad? Si hacemos un ejercicio de honestidad, creo que la mayoría de nosotros le tenemos más miedo al morir por causa de la enfermedad que al ser contagiados por este virus. En realidad, lo que más tenemos miedo nosotros es el miedo a la muerte. Hubo una mujer hace muchos años que dijo: le tengo miedo al dolor, pero a lo que no le tengo miedo es a la muerte, porque Cristo está conmigo. No sé cuántos han escuchado esta historia, la historia de Perpetua y Felicitas. Bueno, si no la has escuchado, más o menos allá en el año 202 después de Cristo, cuando se dio la persecución por causa del emperador romano Séptimo Severo,
una mujer de 22 años, madre de un pequeño, fue apresada, fue arrestada y fue acusada por su fe en Jesucristo. Y cuando ella está en la cárcel, ella se dedica a escribir las memorias de toda su travesía desde que fue arrestada, desde que fue encarcelada, desde que fue enjuiciada y hasta el último día cuando fue ejecutada. Perpetua fue arrestada junto con su sirvienta, Felicitas, y juntas fueron llevadas a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel, ella nos narra en sus memorias que su padre con lágrimas llegaba y le suplicaba por amor a él y por amor a su hijo pequeño, que se desistiera de su fe en Jesucristo y que negara su fe en Jesucristo. Pero en varias ocasiones Perpetua le decía: yo no puedo negar mi fe. Así como las cosas no pueden cambiar de nombre porque así son, yo no puedo decir que no soy cristiana porque Cristo está conmigo. Así que el día del juicio, el día que la tenían ahí frente al juez para determinar qué iban a hacer con ella, con lágrimas su padre una vez más le pedía que se arrepintiera y que negara su fe. Pero Perpetua se mantuvo firme hasta el último momento y ella fue condenada a muerte. El día de su ejecución, varios cristianos iban a ser ejecutados en el circo romano. Y cuando ella va caminando rumbo al circo romano, ve que agarran a 3 primeros hombres, los avientan ahí al circo y los leones, las fieras saltan sobre ellos y en ese momento los despedazan. Su fe no se debilitó, ella se mantuvo firme y ella decía: Cristo está conmigo. Atada junto con Felicitas, fueron puestas en medio de la arena. Un toro embravecido fue soltado. Ese toro salió con toda su furia y arremetió contra esos pequeños cuerpos delgados y las golpeó una y otra vez. Increíblemente, Perpetua no murió en ese momento. Cuando el pueblo vio alborotado de que el cuerpo de Felicitas y de Perpetua estaba todavía con vida, gritaban enardecidos: mátenlas, acaben con ellas. El verdugo tomó primero a Felicitas y de un solo golpe la decapitó. Tomó a Perpetua, era el turno de Perpetua. Y al ver ese cuerpo delicado, al ver a esa mujer, porque era una mujer pudiente, era una mujer rica, al verla ahí, toda maltratada, se puso nervioso. Tiró un golpe sobre su cuerpo y falló. El golpe le provocó una herida grande en la espalda, lo cual provocó que Perpetua sacara un grito desgarrador. Pero una vez que se repuso, puso su cabeza en el cepo, tomó la espada en su mano y le mostró al verdugo dónde debía golpear. Así que el verdugo ese día la decapitó. Perpetua murió como muchos cristianos martirizados por su fe. Muchos cristianos en el primer siglo fueron asesinados porque no negaron su fe en Jesucristo. Y de esto viene una pregunta: ¿qué hacía que los primeros cristianos fueran con una sonrisa al circo romano sabiendo que iban a ser asesinados, sabiendo que iban a ser despedazados por los leones, sabiendo que iban a ser acabados por los gladiadores? ¿Qué los hacía ir tranquilos, sabiendo que iban a morir, iban sin temor? Bueno, hay un común denominador en todos estos mártires. Todos ellos creían en el poder de la resurrección. Sabiendo que iban a morir, no le tenían miedo, porque había un pensamiento en ellos muy claro: si Cristo venció a la muerte, ¿qué cosas no puede vencer Él? Si Cristo venció a la muerte, me va a ayudar a mí a vencerla también. Cuando Él resucita, Cristo nos demostró que el enemigo que era la muerte estaba vencida. Ese enemigo que hasta ese momento había acabado con todos y ese enemigo que había destruido a todos, la muerte, Cristo, el día de la resurrección, nos demostró que Él era mucho más grande y mucho más poderoso que la muerte. Cristo es más grande que la muerte. Cristo es más grande que la pandemia que estamos viviendo hoy. Cristo es más grande que el coronavirus. Cristo es más grande que la muerte. Tal vez tú has estado luchando estos días con el insomnio y no puedes dormir, y tal vez porque estás pensando que si te contagias y si te mueres, ¿cómo vas a dejar todo esto? ¿Cómo vas a dejar a tu familia? Hoy quiero compartir contigo un mensaje de amor y de esperanza, un mensaje de parte de Dios,
para que conozcas a Jesucristo y para que conozcas el poder que hay en Él, el cual nos prepara para partir de esta tierra sin temor y sin miedo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8 y veamos de los versos 1 al 4. De los versos 1 al 11 hay dos divisiones y vamos a ir a la primera división, que es del verso 1 al 4. Y de ahí va a salir el primer punto. En Cristo somos librados del pecado y de la muerte. Dice, empieza el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Biblia, no hay condenación. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes ya no hay condenación? Dice la misma Biblia, para los que creen en Jesucristo, para quienes lo reconocen como el Hijo de Dios y el enviado de Dios que ha venido para salvarnos. Así que el pasaje nos está hablando de que solo hay dos tipos de personas. Para la Biblia solo hay dos formas de vivir, solo hay dos formas de vida. Una es conforme a la carne y la otra es conforme al Espíritu. En otras palabras, están los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Los que no creen en Cristo están bajo los deseos de la naturaleza humana, débil y vulnerable al pecado, y están dominados por los deseos pecaminosos. Los que están en Cristo viven gobernados por el amor de Dios. Eso es lo que nos está hablando este pasaje del versículo 1 al 4. Y nos dice, si estás en Cristo, el Espíritu de vida ha hecho dos cosas en ti. Te ha librado del pecado y te ha librado de la muerte. El pecado es el que te obliga a hacer cosas malas, que te obliga a desobedecer a Dios, te obliga a estar en contra de Dios. El resultado del pecado, la misma Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es tu separación eterna de Dios. Pero estar en Cristo no solo nos libra del pecado, sino que también nos libra de la muerte. Sí, de esa muerte a la que tanto le tenemos miedo tú y yo. Así que estos primeros 4 versículos nos están dando la base de nuestra fe, lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Esto nos recuerda el por qué Cristo fue a la cruz, para que por su muerte nosotros ya no nos domine el pecado y la muerte ya no sea un problema más para nosotros. Cristo nos ofrece una vida mejor. Este es el punto número 2. Cristo nos ofrece una vida mejor. Mira lo que dice Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mira lo que está haciendo el apóstol Pablo en este pasaje. Pablo está presentando un contraste entre estas dos vidas. La vida que está dominada por la naturaleza humana y pecadora, cuyo centro es el yo, cuya única ley es el propio deseo, que se apodera de lo que quiere en cuanto puede. Es algo interesante cómo presenta Pablo esto. Esta vida de pecado puede estar controlada por las pasiones, está controlada por la lujuria, por el orgullo, por la ambición. Se caracteriza por estar absorta en las cosas en las que pone su delicia la naturaleza humana, sin Cristo. Y por el otro lado está la vida controlada por el Espíritu de Dios. Como los seres humanos, como los seres vivos necesitan el oxígeno para vivir, así el cristiano necesita de Cristo para poder vivir. De la misma manera que nosotros necesitamos ese aire, el cristiano necesita a Cristo en su vida. El cristiano no tiene una mente propia, porque la Biblia dice que ahora tiene la mente de Cristo. No tiene sus propios deseos, sino que ahora está para hacer la voluntad de Cristo, y esa es su única ley. Está gobernado por el Espíritu, controlado por Cristo y centrado en Dios. Así que estas dos vidas que nos presenta el apóstol Pablo están diametralmente opuestas. Una va para un lado y la otra va para el otro. La vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora se dirige hacia la muerte. En el sentido más literal, no tiene futuro, porque se va alejando más y más de Dios. Al permitir que las cosas del mundo dominen totalmente la vida,
conduce a la extinción, prácticamente es un suicidio espiritual. Al vivir uno así, incapacita cada vez más para estar en la presencia de Dios. Se vuelve resentido contra la ley y el control de Dios. No piensa en Dios como su amigo, sino todo lo contrario. Piensa en Dios como un enemigo. Y aquí está la razón por la que tenemos miedo, o por qué tenemos tanto miedo a morir. Una, porque nos da miedo a morir porque estamos más centrados en la vida humana que en la vida que Dios nos ofrece. Nos da miedo a morir porque estamos más ocupados en satisfacer nuestros deseos carnales que los deseos de Dios. Nos da miedo a morir porque no estamos listos para encontrarnos con Dios. Muy en nuestro interior tenemos miedo de enfrentarnos cara a cara con ese Dios santo. Por eso que tú y yo muchas veces tenemos miedo a morir. Por eso quiero hablarte a ti que no tienes una relación personal con Cristo. A ti que te dedicas más a satisfacer tus deseos. Esa vida que llevas te está conduciendo a la muerte. Y si tu miedo a la muerte, quiero decirte que está bien fundamentado, porque vas para allá. Y claro que debes tener miedo, porque el día que mueras, el día que te enfrentes a Dios, el día que estés en el juicio de Dios, ¿sabes una cosa? Dios te va a condenar a la muerte eterna. Así que no importa si te has portado bien, no importa si has ayudado a las personas, y más ahorita en este tiempo de la pandemia, algunos están regalando cosas para ayudar a sus semejantes. No importa que hayas hecho, eso no te va a servir y no te va a alcanzar para que sea suficiente, para que Dios te perdone, para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. Mira lo que dice el siguiente pasaje. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Este pasaje nos dice que hay otra forma de vivir, que hay otra vida, hay otro tipo de vida. La vida gobernada por el Espíritu, centrada en Cristo y orientada hacia Dios. Se va acercando día a día al cielo, aun cuando está aquí en la tierra, su caminar es con Dios y cada día está más cerca de Dios. Es una vida que es una marcha tan regular hacia Dios que la transición final de la muerte solo es un paso más en el camino. No sé cuántos conocen la historia de Enoc, pero la Biblia dice que Enoc caminaba con Dios y que un día caminando con Dios se fue con Dios. Un niño lo explicaba de la siguiente manera: Enoc estaba acostumbrado a pasear con Dios, tanto fue así que un día ya no regresó. Así es la vida del cristiano. Caminamos con Dios, vivimos bajo el Espíritu. Llega un momento en que no nos damos cuenta y estamos con Él. Así que ya no hay miedo, ya no hay temor a morir, porque sabemos que solo es un paso, es una transición a la presencia de Dios. Esto nos lleva al punto número 3. Estar en Cristo. Tenemos la esperanza de vida. Estar en Cristo nos da la seguridad de que vamos a ser vivificados. Mira lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando a Pablo acaba de decir esto, se le ocurrió una objeción. Tú dices que una persona controlada por el Espíritu va de camino a la vida, pero el hecho es de que todos tenemos que morir. Y esto es una verdad. ¿Qué quieres decir, Pablo, con esto? Todos los seres humanos mueren como consecuencia natural. Por tanto, es inevitable que los seres humanos mueran. Pero los que están controlados por el Espíritu y tienen a Cristo en el corazón, pueden resucitar. Eso es lo que está hablando. Él va a vivificar nuestros cuerpos mortales. El pensamiento fundamental de Pablo es que el cristiano está indisolublemente unido a Cristo. Ahora bien, si Cristo murió y Cristo resucitó, y el que es uno con Cristo es uno con Él en el conquistador de la muerte y participa de su victoria. La persona controlada por el Espíritu y unida a Cristo va de camino a la vida. La muerte no es más que un interludio inevitable que hay que pasar en el camino. ¿Sabes? Cuando pienso en aquellos mártires, en aquellos primeros cristianos,
Ellos tenían firme la seguridad de que si Cristo resucitó, ellos también resucitarían. Ellos entendían perfectamente Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús también vivificará nuestros cuerpos mortales. Por eso ahora puedo entender por qué Perpetua decía: le tengo miedo al dolor, pero no le tengo miedo a la muerte, porque Cristo está conmigo. Yo no sé cómo te encuentres el día de hoy, pero el evangelio son buenas noticias. Yo no estoy diciendo que no vas a morir, porque todos vamos a morir en esta tierra. Vamos a morir porque tenemos un cuerpo mortal, pero hay una promesa. Si Cristo resucitó, tú también resucitarás. Si Cristo venció a la muerte, al final del túnel no habrá oscuridad o densas oscuridad. Lo que va a haber al final del túnel es un encuentro con el Dios de la vida. Así que, ¿qué traía la seguridad a los primeros mártires del primer siglo? El espíritu de vida en Cristo Jesús trae esperanza a todos nosotros. ¿Tienes miedo a la muerte? Necesitas a Jesucristo. ¿Tienes miedo a morir? Necesitas a Jesucristo. Porque solo a través de Jesucristo, a través de su espíritu de vida, va a traer a tu corazón la convicción y la esperanza de que al morir en esta tierra nos vamos a su presencia. Pero si no tienes a Cristo en tu vida y no tienes a Cristo en tu corazón, debes tener miedo, porque lo que sigue después de tu muerte en la tierra va a ser enfrentarte al juicio de Dios, a la ira de Dios y a la condenación eterna. Y no vas a poder disfrutar de la presencia de Dios, sino todo lo contrario. Así que no sé si necesitas más argumentos para creer en Jesucristo. No sé si necesitas más explicación para creer en Jesucristo. Ven a Él, ven sin tardar, ven a Jesús. Por favor, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos aprender cómo es nuestra condición humana, débil, vulnerable al pecado. Pero al mismo tiempo, Señor, podemos ver que tú no nos dejaste en esa condición, sino que enviaste a tu Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz, para que nos diera una esperanza de vida, para que nos diera una oportunidad de vivir eternamente. Y Padre, sin duda muchos de los que estamos hoy escuchando esto, tenemos miedo en nuestro corazón porque no queremos enfrentarnos a la muerte. Pero si Cristo venció a la muerte, puede vencer cualquier cosa. Danos esa convicción, danos ese amor por ti, para que venga lo que venga, Señor, podamos estar seguros y firmes de que con Cristo tenemos vida, vida eterna y vida abundante. Te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos porque eres bueno y porque eres grande y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Amén. Dios les bendiga. Fue algo así como lluvia en tierra seca, un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar: te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón. Fue algo así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen que tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa, solo tu gracia le basta a mi corazón.
así como estar en el abismo más hondo. Y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil pecador, hoy como a tu mesa. Solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras, palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Amén. Gracias a Dios porque nos permitió estar juntos este día y poder escuchar la palabra de Dios y poder cantarle a Él. Vamos a terminar. Cierre sus ojos. Padre, gracias Dios por la bendición que nos das de poder estar juntos a través de este medio. Te alabamos y te bendecimos. Y gracias por los que nos están escuchando. Nuestro deseo es que tu palabra llegue al corazón de ellos. Por aquellos que no tienen una relación personal contigo, Señor, que tu palabra produzca en ellos vida, vida en abundancia. Por aquellos que ya tienen una relación personal contigo, Señor, que tu palabra los alimente, los aliente a seguir adelante. Y aún en medio, Señor, de estas circunstancias adversas en las que estamos viviendo, Señor, podamos vivir confiados que tú tienes en tus manos nuestras vidas. Gracias, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros conectados. Les recordamos, somos la Iglesia Presbiteriana Amor y Proclamación, que nos encontramos en la ciudad de Oaxaca, en el centro, en la calle Jicotencal 806. Si quieres ayudarnos, dale like a este video, ayúdanos a compartirlo a otros, a tus contactos, tus amigos. Si crees que este mensaje es necesario para alguien de tu familia, compárteselo. Estamos también en las redes sociales, aparte de Facebook, estamos en YouTube, en Spotify, en Vimeo. Ahí nos puedes encontrar como INP, Amor y Proclamación. Así que estás invitado para que puedas compartir esta información con otros. Si tienes alguna necesidad, mándanos mensaje a través del Messenger de Facebook. Ahí vamos a estar recibiendo tus peticiones de oración y vamos a estar orando. Que Dios les bendiga. Gracias, familia. Dios les bendiga. Nos vemos.